Hola, buenos días. Bueno, gracias a Pedro y a Daniel por la organización y por la invitación a participar, a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, Alberto, me tienes que enseñar a hacer slide más bonito porque este es horroroso. Nada, esto que vengo a presentar es un proyecto pequeñito que estamos haciendo, pequeñito porque es un grano de arena dentro de un proyecto mucho más grande del Ministerio, donde se trabajan poblaciones vulnerables muy amplias, se trabaja también en Utiel Requena, se está trabajando también en Chiva, en Algemesí, y entonces vengo a presentar un pequeño estudio de caso sobre inmigrantes en la Huerta Sud, pero que me parece que se pueden tejer puentes con las presentaciones anteriores. Allí está mencionado el proyecto y bueno, estamos haciendo entrevistas a inmigrantes, trabajo de campo. Oksana, que estuvo presentando antes, está con nosotros también trabajando. Nosotros partimos de esos objetivos, queremos ver cómo han vivido y cómo han enfrentado las personas migrantes en la Huerta Sud el tema de la Dana, un territorio que es vulnerable, como lo veremos antes, ¿no? Y vamos a proponer, la idea es proponer estrategias de recuperación más justas e inclusivas. Hemos hecho un trabajo estadístico para caracterizar perfiles sociodemográficos y trabajar la condición específica de los inmigrantes y los procesos de vulnerabilización, que me lo mencionaré ahora. Voy más rápido. Lo primero que hicimos fue ponernos a leer, obviamente, y hemos visto que actualmente la literatura que ha pasado de tener un enfoque centrado en procesos físicos y en infraestructuras a considerar a los distintos colectivos poblacionales vulnerables. Y actualmente se está trabajando con la idea de que la vulnerabilidad no es una condición per se de las personas, sino que es el resultado de procesos de vulnerabilización preexistentes. Y ahí se pueden tejer puentes con lo que se mencionó antes, ¿no?, de Joan, de Ernest, sobre el papel del Estado, el papel del sistema político en esos procesos de vulnerabilización de las poblaciones, ¿no? Y en concreto con los inmigrantes, donde tenemos a una persona que está categorizada como otro en términos culturales, a una persona que es extranjera y por tanto no tiene derechos de ciudadanía, o no todos, y que ocupa generalmente las estructuras más bajas del mercado de trabajo y de las posiciones más bajas de la estructura ocupacional, ¿no? Bien. La idea de la revisión de la literatura básicamente estaba centrada en buscar cosas específicas, ¿no? Y hemos visto que las poblaciones inmigrantes generalmente son únicas en los contextos de desastre por las características que tienen, ¿no? Generalmente son invisibilizados ante otras categorías de víctimas, ¿no? No se los ve. Y esas vulnerabilidades a las que me refería antes juegan un papel clave en la capacidad de respuesta y de recuperación ante el desastre. Por tanto, comprender la situación de los inmigrantes es muy importante a la hora de desarrollar estrategias de recuperación o estrategias de cara a lo que puede ser una alarma, ¿no? Hemos visto el otro día que nos sonaba el móvil y el mensaje estaba pues en castellano o en valenciano solamente, ¿no? Y no estaba puesto en otros idiomas, por ejemplo. También se confirma el papel importante que tienen las experiencias pasadas en otras catástrofes. Por ejemplo, el caso de Ucrania es ejemplificador, ¿no? Personas que vienen huyendo de una catástrofe o vienen huyendo de situaciones críticas, mucha gente que viene exiliada, etcétera, y se encuentra aquí entre otras catástrofes, ¿no? En el caso también destaca el problemas de salud, precariedad en el empleo. Casi todas las personas que entrevistamos tienen una situación laboral muy complicada, capital social limitado, porque son personas que han llegado muy recientemente, muchas veces no hablan en ninguno de los idiomas que se hablan aquí, vienen solos, no vienen con familia. Entonces, muchas veces no pueden pedir ayuda, no saben cómo pedirla o tienen miedo de pedirla, porque dices, uy, le voy a decir al Estado que estoy aquí de ilegal, pues no, mejor no digo nada, ¿no? Y viven generalmente en lugares, como veremos luego, con importantes carencias de infraestructura. Ahora les voy a mostrar algunas cuestiones más. Bueno, este es un mapa conceptual. Estamos haciendo básicamente un análisis estadístico de la Huerta Sud, en términos de ver qué colectivos
son los más importantes. Trabajamos con datos estadísticos, los típicos que se suelen trabajar en este momento, el padrón, el censo. Básicamente, aquí puse el mapa de la inundación para que veáis que estamos trabajando en las zonas donde el agua ha alcanzado básicamente los 3 metros, concretamente aquí, ¿no? Estamos trabajando en estas zonas. En ese barrio que veis allí pintado de rosa, donde el agua alcanzó los 3 metros, se llama Parque Alcosa. Estamos trabajando en este momento allí porque tiene uno de los índices de vulnerabilidad más altos de toda la región, considerando dimensión residencial, sociodemográfica y socioeconómica. O sea, allí se han juntado varias cuestiones muy importantes. Una gran cantidad de inmigrantes, una población de escasos recursos y una devastación tremenda de la Dana en ese lugar. Estamos estudiando, como dije antes, esa relación entre los procesos de vulnerabilización asociados a la condición inmigrante, es decir, personas que tienen empleos muy precarios, que trabajan de noche, por la mañana, que no tienen medio de transporte propio, que andan por un patinete por la autovía, etcétera, ¿no? Y vamos a ver qué pueden hacer esas personas, qué nos pueden decir a la hora de diseñar estrategias de afrontamiento, ¿vale? Bien, estamos haciendo entrevistas a distintos colectivos, ahora veremos a cuáles, y también entrevistas a informantes clave. Bueno, la provincia de Valencia no nos importa mucho, vamos a la zona que nos importa, que es la Horta Sur. Vemos que tenemos casi entre un 23, 22, 20% de población nacida en el extranjero, básicamente. Aquí, donde nosotros estamos trabajando en este momento, la zona de Alfafar, ese rectangulito ahí que es Parque Alcosa, vemos que tiene una elevadísima población inmigrante. La mayoría de los inmigrantes suelen trabajar en Valencia y alrededores y al final funcionan como ciudades dormitorio en este momento. No consiguen vivienda en la ciudad o la consiguen más barata aquí, básicamente, ¿no? Ahí está una ampliación del mapa en Parque Alcosa, que es donde estamos trabajando ahora, o sea que tenemos sobre el 20% de población inmigrante. ¿Cuáles son esos colectivos? Los que han llegado más recientemente, pues básicamente personas procedentes de Colombia, de Venezuela, de Ecuador y de Argentina y de Marruecos. Bueno, aquí le sacamos Colombia porque el caso colombiano es muy particular. Están llegando muchísima gente procedente de Colombia, entonces nos desvirtuaba el gráfico. Vemos que es una población que tiene un nivel de estudios alto, comparándolo con la población autóctona. Sorpresivamente tiene un nivel de estudio similar o más alto. Sin embargo, ocupa los sectores más bajos de la estructura ocupacional a pesar de estar muy educada. Aquí nos centramos en Parque Alcosa, ese barrio pequeñito que veíamos antes, donde el agua alcanzó los 3 metros, y vemos casi que tenemos en las distintas secciones censales casi más de un 30% de población inmigrante que se concentra en ese barrio. Y ahí están los principales colectivos, como dije antes, Colombia, Marruecos, Venezuela, Ecuador, Rumanía, Argentina, Bolivia, ¿vale? Y aquí tenemos algunos extractos de entrevistas que no hay tiempo para leerlos con detenimiento, pero tenemos a la mayoría de las personas sin documentación, ilegales o irregulares, como se les quiera llamar. Muchos han podido acoger al proceso extraordinario de regularización, pero otros no. Y han pasado cosas pues, casuísticas, ¿no? Personas que se han empadronado en Valencia, pero que estaban viviendo allí. Porque recordemos, son personas que viven 6 meses en una vivienda, 6 meses en otra, le piden la casa, se van a otra, le piden la casa, van a otra. Por tanto, tenemos un problema grave de vivienda y son personas que viven donde pueden. Entonces no estaban empadronadas, en este caso en Alfafar, y por tanto no pudieron regularizarse. Bueno, conclusiones, voy rápido. La Horta Sur nos interesa, y nos interesa porque tenemos una concentración muy grande de diversas nacionalidades, especialmente de Colombia y de Marruecos. En concreto, Parque Alcosa, porque allí tenemos un elevadísimo índice de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, por eso también nos interesa muchísimo. Sí hemos visto que la afectación material en toda la Horta Sur fue bastante homogénea, o sea, ha destruido
viviendas pobres, por decirlo, y viviendas mejores, ha sido bastante homogénea, ¿no? En todas las plantas bajas de los barrios han sido destruidas. Hemos visto el papel importantísimo de las vulnerabilidades preexistentes, como decía antes, asociadas a la condición inmigrante, que son explotadas por el mercado de trabajo, por el sector inmobiliario, por un mercado de papeles, que hay también, personas que consiguen citas, personas o estudios jurídicos que hacen trámites, hay todo un mercado allí de papeles. Por el Estado, evidentemente, que los discrimina. Como dije antes, muchas personas no se acercaban a pedir ayuda porque tenían miedo de ser deportadas o ser sancionadas, o no se acercaban a la policía porque no tengo papeles, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Las carencias de infraestructura de las que se habló antes. Cualquiera que va caminando por ahí se da cuenta, ¿no?, de que pues el tren no funciona, esto tampoco, porque la cantidad, todo el mundo tiene coche, porque si no es imposible trabajar de noche o es imposible trabajar por la mañana temprano. Los coches fueron como armas que se arrojaron sobre las fachadas de las casas, ¿no? Bueno. La importancia de la comunicación efectiva y de confianza entre las fuentes de información. Como dije antes, los mensajes no son traducidos a diferentes idiomas, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces las personas tienen miedo de acercarse a las fuentes de información. Sí que estamos viendo diferentes capitales. Aquí tenemos que seguir investigando porque todavía no lo entendemos, pero parece ser que entre los colectivos latinos y el colectivo marroquí, por ejemplo, hay diferentes dotaciones de capital social. Probablemente porque el colectivo marroquí lleva más tiempo aquí y los latinos están llegando mayoritariamente, colombianos, venezolanos, en los últimos años, ¿no? Pero también puede haber una cuestión que tiene que ver con el Islam, con las formas de vivir, bueno, de otra manera. Estamos viendo que se hace necesaria también la participación de más grupos de inmigrantes. Con los que estamos trabajando ahora no nos alcanza, entonces vamos a seguir haciendo entrevistas, ¿no? Y por último, recomendar que todas las estrategias de recuperación, como las que estaba mencionando antes Oksana, todos los trabajos que se están haciendo en ese sentido, pues tengan en cuenta las necesidades específicas de la población inmigrante extranjera, ¿no? El tema de la lengua, el tema de los papeles, el tema del capital social y el tema de la desconfianza. Pues muchas gracias. Pues tenemos 12 minutos hasta las 12:30 para preguntas y respuestas. No tenia... bueno, lo primer, anava a parlar en valencià, però trobo que hi ha gent que no l'entenc i per hospitalitat parlaré en castellà, ¿vale? Gracias. Yo llevo viviendo toda mi vida en el Parque Alcosa, 40 años trabajando y formando parte de los movimientos sociales del Parque Alcosa, y creo que para poder entender el parque tendríamos que comentar algunas cosas que no se han comentado. Porque, sí, sí, claro. Nosotros somos un asentamiento que yo calificaría como nómada y mestizo, pero no de ahora, de hace 40 años. Y estamos en proceso de construcción comunitaria desde el día en que comenzó este asentamiento, cuando el señor Alfredo Corral, un amigo de Franco, le dio por poner allí un barrio que iba a ser algo así como una especie de barrio residencial para la aristocracia obrera, y se convirtió desgraciadamente en lo que se convirtió, en un barrio sin servicios, un barrio donde la lucha por los elementos más básicos nos construye como comunidad aún sin saberlo, y como comunidad mestiza en la medida que ya éramos migrantes desde los años 60, migrantes del Estado español, de poblaciones del Estado español, pero migrantes que tampoco tenían derechos, porque recuerdo que en los años 60 aquí nadie tenía derechos. Y por supuesto los migrantes tampoco teníamos derechos. Que nos vamos construyendo, como decía antes, como comunidad sin tener conciencia de ello, pero porque es la única manera de poder sobrevivir. Y efectivamente, a partir de los años 90, este mestizaje aumenta con la nueva llegada de los nuevos pobladores, pero también con una característica común, el nomadismo. Es decir, estamos de paso.
Todos y todas estamos de paso. No sabemos muy bien a dónde estamos de paso, ni dónde vamos a ir, pero sí que sabemos que estamos de paso. Es decir, que no hemos venido a quedarnos allí. Otra cosa es que nos quedemos porque no podemos hacer otra cosa. Pero no tenemos una perspectiva estratégica, una perspectiva de creación de nuestra existencia, nuestra vida, va a ser ahí. No, esto es un lugar donde estamos hasta que nos podamos marchar, ¿no? Y yo creo que el otro elemento fundamental, que es lo que nos da identidad como comunidad, es el empobrecimiento y ser vendedores baratos de la fuerza de trabajo. Y eso nos genera una identidad común y una separación también del resto de territorios en el que estamos rodeados. Eso ha tenido como consecuencia un movimiento social desde hace 40 años que ha sido el que básicamente comienza a tener la respuesta, las primeras respuestas de la sociedad civil en la comarca del Horta Sud ante el problema de la Dana. Y creo que reconocer eso, por decirlo de alguna forma, es lo que nos da, lo que puede permitir también tener una perspectiva de lo que ha significado el parque y de lo que significa tener un ayuntamiento a 2 kilómetros. A mí me ha causado mucha gracia ver cuando sacabas el conjunto de poblaciones, ¿no? Cómo ahí no salía el Parque Alcosa. Claro, no sale el Parque Alcosa porque el Parque Alcosa no tiene reconocimiento institucional, no tiene ayuntamiento. Y ese yo creo que es uno de los primeros problemas o el problema básico que tiene el Parque Alcosa. El Parque Alcosa es una comunidad, es una población, pero no tiene reconocimiento institucional. Y su ayuntamiento, del que depende, está a 2 kilómetros. Entonces, claro, y está rodeado por otras poblaciones que también son distintas, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de entender cuáles serían las estrategias de proyectos o de atención a la población. Yo creo que afortunadamente en el parque se está trabajando una identidad desde hace, ya digo, bastante tiempo, que respetando las raíces, la cultura y la identidad de los distintos pobladores que formamos parte de esta comunidad, está también intentando generar unos valores determinados, producto de nuestra propia existencia, de nuestra propia práctica social, que nos puede ir constituyendo pues en eso, en comunidad. Y solo comentarte esto, ¿vale? Buenas. Yo me había hecho una pregunta antes, mientras estabas exponiendo y tal. Mi pregunta es, ¿los procesos de vulnerabilización no podrían estar correlacionados con el condicionamiento estatal a la organización social? Por ejemplo, al condicionar el mercado de trabajo, nos está condicionando cómo podemos organizando, y además que todas las necesidades que han surgido de transporte, de tal, no se pueden organizar desde abajo para poder responder a esas necesidades, sino que nos vienen dadas desde arriba. Esos mecanismos no se invierten, ni hay ninguna disposición política ni jurídica, ni idea de hacerlo tampoco. Sí que, no sé si conoces el Pacto Social Valenciano, creo que era, Pacto Social... Acord Social Valencià. No sé, va un poco por ahí, pero no sé si lo conoces. Bueno, esa era la... Sí. No, le quería decir al compañero, la idea de escoger Parque Alcosa venía a raíz también de la experiencia de militancia que tiene el barrio. No fue el único barrio en el que trabajamos, pero lo mencioné por el elevadísimo nivel de vulnerabilidad social, la elevadísima concentración de inmigrantes que hay y el impacto que tuvo la Dana allí. Entonces lo puse como un caso paradigmático, pero también lo elegimos
porque teniendo en cuenta la tradición de militancia, la historia que tiene de lucha obrera, con los primeros inmigrantes andaluces que llegaron allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, de aquel Parque Alcosa a este Parque Alcosa, yo creo que hay también una diferencia, hay una transformación muy importante. No es el mismo Parque Alcosa de los años 70 con los inmigrantes andaluces que llegaban a causa del desarrollismo para trabajar en la naranja, en esto, en el otro. Me parece que ahora pues, se ha diluido un poco todo ese capital. Pero en todo caso tiene una tradición de lucha y de reivindicación muy importante y lo hemos escogido básicamente por eso, ¿no? Y lo que decías, pues es un poco el acento, yo creo que es algo que le estamos dando vuelta a eso, ¿no? El tema de lo que mencionó Ernest, lo que mencionó Joan, lo que mencionó Oksana, no sé, me parece que le estamos dando vuelta a eso, que es el papel del Estado o el papel de las distintas dimensiones, ¿no? La dimensión del gobierno central, el gobierno de las comunidades autónomas, el gobierno, la coordinación, el Estado desarrollista que no termina de transformarse en un Estado 2.0, en un Estado moderno, digamos, en un Estado que tiene en cuenta las poblaciones. Yo creo que le estamos dando vuelta a eso porque los procesos de vulnerabilización tienen que ver con eso. Un mercado de trabajo segmentado, con un sector público con excelentes condiciones de trabajo y un segmento secundario, el sector privado, que tiene unas condiciones de trabajo realmente pésimas, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de vulnerabilización. Personas que no tienen documentación porque no le dan cita o porque no pueden probar que estuvieron allí ese día, porque están empadronados en Valencia, pero resulta que vivían allí. Entonces, hay un Estado que no termina de dar soluciones a las personas, que no se construye de abajo hacia arriba. Los coches que están aparcados, mi coche ahora está en una acera, enfrente de mi casa, así de claro. No hay lugar para aparcar, los parkings son caros, no sé qué. Entonces la gente lleva con coche. El tren no funcionaba antes. Si tú querías ir a Gandía, cualquiera que fue a Gandía en tren lo sabe. Subes en el tren y es un viaje a lo inesperado. Tú no sabes qué te puede pasar. Puede tardar 3 horas en llegar a Gandía. A mí me ha pasado, ¿eh? Por tanto, no es nuevo, esto ya funcionaba así, ¿no? Entonces los autobuses no funcionan, el metro no sé qué. Entonces, bueno, lo que mencioné antes, ¿no? En una intervención, el sistema educativo, el sistema sanitario, ¿qué hacemos con la tercera edad, las residencias? Al final estamos dando vuelta, me parece, al mismo tema que es el objetivo quizás de este encuentro, ¿no? De empezar a pensar en soluciones que tengan en cuenta las necesidades de la población y bueno, pues de eso se trata, ¿no? A eso hemos venido. Pues muchas gracias, ¿eh? Sí, entonces una pregunta de Janet, dice, paso a leer, gracias por la presentación y mi felicitación. Mi consulta es, dentro de esta investigación, ¿se ha pensado de alguna forma cómo aprovechar o incluir la característica de educación, capacidades, que tienen las personas en condición de migrante para desarrollar o fortalecer la resiliencia comunitaria en programas o políticas de prevención y reconstrucción post-desastre? Gracias. Sí, correcto, es uno de los objetivos del trabajo. Exacto, en esas cuestiones de preguntarle a las personas, ¿no? Qué estrategias seguir, qué recomendaciones, porque este proyecto va a tener en cuenta pues, unas recomendaciones políticas, una señalética también para señalizar, para dar cómo se tiene que dar una alarma, cómo se tiene que hacer un aviso de emergencia y teniendo en cuenta poblaciones que no hablan castellano o que no hablan valenciano o que pues tienen algunas dificultades, a personas que son o personas discapacitadas, o personas que son ciegas, o personas que son sordas. Bueno, tienen en cuenta características de poblaciones vulnerables diversas y entonces la idea es, pues, a partir de grupos de discusión y de entrevistas a las personas, pues diseñar políticas de actuación frente a emergencias que tengan en cuenta las características de estas poblaciones, ¿no? Gracias.